Buen día. Muy bien, ¿estamos todos? ¿Empezamos? Muy bien. Listo. Bueno, el tema que nos toca hoy es hipotensión arterial y la parte de síncope. ¿Estamos? Son dos entidades que van de la mano, pero nosotros más que de síncope solo vamos a hablar de la pérdida transitoria del conocimiento, ya que muchas veces se suele confundir. Síncope es un tema que suelen estudiar siempre, hay que tener en cuenta bien qué indicaciones tiene, qué tratamiento tiene y sobre todo cómo estudiar, qué preguntar, cómo evaluar a un paciente que presenta síncope. ¿Estamos? Es una causa muy común de consulta, así que vamos a ir viendo ese tema. ¿Está? Muy buenos medios días a todos. A ver, vamos a ver acá. Si me da el punto de gracia. Listo. Ya nos estamos. Bueno. Esto es una obviedad. Yo no quiero que se enoje conmigo, pero vamos a ir empezando despacito. ¿Está? Metal de pata. Saben que esta forma no es la ideal para dar clases ni para aprender, pero vamos a poner un esfuerzo entre todos. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá. Hipotensión arterial. Por definición, obviamente, podemos asumirla como una presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros, una presión arterial media menor a 60, que esta se obtiene de la pequeña formulita que le puse acá, la presión arterial sistólica más 2 diastólica dividido 3. Este concepto es importante. ¿Estamos? Una presión, o sea, una disminución de más de 40 milímetros de mercurio del valor inicial del paciente. Yo puedo tener síntomas o signos de hipotensión arterial presentando cifras tensionales dentro de los valores normales. O sea, yo puedo tener 120, 120, 80 y presentar signos de hipotensión arterial. ¿Estamos? Eso se debe en los casos de que haya un descenso brusco de la sal, tenía 160, 170 y de forma brusca le baja a 120, produce síntomas como si tuviera hipotensión arterial. El cuerpo lo interpreta de esa manera. ¿Está? Generalmente puede ser una combinación de todos ellos para, obviamente, presentarse como patología en sí. En cuanto a las causas o los factores que predisponen a tener en cuenta a la hora de evaluar la presión, obviamente la edad y el sexo, ¿tá? Es más común en mujeres. Las enfermedades de base que pueden tener, muchas enfermedades metabólicas y endocrinas que alteran y tienden a la hipotensión arterial o algunas alteraciones fisiológicas como el embarazo, que suele bajar la presión. ¿Estamos? Las medicaciones, el mal uso, la mal toma o la mala dosificación de un tratamiento indicado para mi paciente y una mala hidratación pueden hacer que esto favorezca la aparición de signos bajos de presión arterial. Obviamente, como causa que podemos encontrar también son las portaciones prolongadas, ¿estamos? El embarazo, como le dije yo, sobre todo en las primeras 24 semanas. Esto hace que haya ciertos cambios fisiológicos, que la mujer siempre tienda a bajar su presión, obviamente la hipovolemia, el mal uso de medicamentos, ya sea por mala dosificación, sobre todo si está asociado a deshidratación. Hay ciertos medicamentos que hay que tener en cuenta, obviamente problemas cardíacos, problemas endocrinos, como lo dije yo, alguna infección severa que me esté dando algún signo de shock séptico, que esté yendo hacia una sepsis en mi paciente, las reacciones alérgicas o anafilácticas severas, la hipotensión ortostática, una entidad clínica muy común, muy frecuente, ¿tá? Y las disfunciones nutricionales. Pero hay que tener en claro algo, digamos, que igual ya cuando veamos arritmia vamos a ver. Que yo tenga la presión arterial baja, o sea, menos de 90 de sistólica, y esté asintomático, a mí no me implica que esa hipotensión sea patológica. ¿Estamos? Es muy común por ahí, sobre todo en los chicos, en los adolescentes,
encontrar cifras tensionales de menos de 90, por ejemplo, 80-50, 80-60, y el paciente está totalmente asintomático, entonces no se hace nada en ese sentido, no tiene un tratamiento específico. ¿Estamos? Si no tiene síntomas, no tiene tratamiento. Ya vamos a ver cómo en ciertas arritmias, en ciertas bradicardias, como hay ciertas bradicardias sinusales, los pacientes de forma basal tienen 30 latidos por minuto, pero están totalmente asintomáticos. Ya cuando veamos eso, yo le voy a contar sobre varios pacientes que yo tuve. ¿Estamos hasta acá, chicos, o no? ¿Me están siguiendo? Porque vamos a pasar de lleno a la parte de pérdida o trastornos del conocimiento, ¿tá? Que es el tema que vamos a englobar todos hoy. Síncope, así tal como lo hablamos, generalmente asociado a una pérdida transitoria del conocimiento por un hipoflujo cerebral generalizado temporal, ¿no? Eso es importante porque generalmente es leve por conceptos como vamos a ver ahora. Tiene un inicio brusco, dura poco tiempo, ¿estamos? Si vienen las guías por ahí van a decir que dice no dura más de 20 segundos, puede durar un poquito más, pero por concepto no dura más de 20 segundos y tiene una recuperación espontánea total, ¿estamos? A muchos profesores les gusta decir tiene un restituto ad integrum, ¿estamos? A mí no me gusta más castellanizar el concepto, ¿está? Tiene una recuperación espontánea rápida, ¿estamos? Y total. Puede estar precedida de un pródromo, obviamente mareos, náuseas, disturbios visuales, sudoración. A veces el paciente cuando sufre repetición, episodios sincopales ya se conoce, ¿no? Ya se da cuenta cuando está por presentar uno. Y teniendo en cuenta todos estos parámetros, la definición completa de síncope es una pérdida brusca y transitoria del conocimiento y del tono postural, no relacionado a trauma, ¿tá? Con recuperación espontánea y completa. ¿Estamos? Entonces, concepto de síncope, pregunta de examen, ¿tá? Sobre todo en los orales. ¿Qué es un síncope? Es una pérdida brusca transitoria de la conciencia, brusca y transitoria de la conciencia y del tono postural que no se relaciona a trauma con recuperación espontánea y completa. ¿Estamos? Cuando nosotros hablamos de pérdida transitoria del conocimiento o aparente, eso es lo que tenemos que hacer todos los diagnósticos diferenciales que con la cuestión sincopal. ¿Estamos? Entonces, fíjense que el síncope es una de las causas de las pérdidas transitorias del conocimiento, ¿está? Pero después hay un montón de otras patologías que tenemos que hacer la diferencia, como la epilepsia, el accidente isquémico transitorio vértebro-basilar, los síndromes metabólicos, obviamente relacionados con la glucemia, hipoglucemia, ¿estamos? La hiperventilación con hipocapnia, la hipoxemia, las intoxicaciones por fármaco o por alcohol, el coma de cualquier etiología, ¿está? Muy bien. Parece que se cerró todo. Empezamos bien. Bueno, chicos, empezamos bien, ya con la primera tildada del día. ¿Tá? O sea que ya continuamos. Nada de nervio. Muy bien, qué caras, ¿eh? Dios mío. Ah, me cerró directamente el coso. ¿Vamos? Un segundo, antes de matar a alguien. Ahí está. Muy bien. ¿Están escuchando cómo tomo mate o no? Sí, doctor. Bueno. A ver, a ver, a ver. Muy bien. ¿Dónde es que habíamos quedado? Acá. Muy bien. Ya vamos, ya vamos.
Muy bien, ahí seguimos. Ya abro. ¿Dónde está? Muy bien. ¿Estamos? ¿Volvimos? Bueno, volvió el puntero. Muy bien. Continúo, chicos. ¿Ven ahora? ¿Ven el power? Sí. Perfecto. Muy bien. Como le decía yo, el síncope es una causa de pérdida transitoria del conocimiento. ¿Estamos? Tiene muchos diagnósticos diferenciales, como obviamente puede haber enfermedades neurológicas, la epilepsia, las convulsiones tónico-clónicas son las principales causas, los accidentes isquémicos transitorios, o los TIA, conocidos más como TIA, ¿estamos? Síndromes metabólicos, sobre todo aquellos relacionados con la glucemia o la hiperventilación con hipocapnia, ¿tá? Esto es muy común sobre las crisis de ansiedad, es más frecuente en mujeres, ¿tá? Vulgarmente conocido como los ataques de histeria, es muy común que vengan con cuadro de pérdida de conocimiento, obviamente intoxicación o abuso de alcohol o drogas, y de causas psicógenos, ¿no? Crisis de ansiedad, trastornos de angustia, trastornos de angustia o trastornos de somatización. De causas vasculares, fíjense que anatómicamente está una entidad que ayer estuvimos hablando, que es el síndrome de róbula subclavia. Eso vamos a ver ahora, tengo imagen para ver todas. De causas ortostáticas, cuando haya una deficiencia o insuficiencia autonómica, o sea que haya una alteración neurológica que impide que se mantengan los mecanismos de compensación, sobre todo a los movimientos bruscos como la bipedestación, etcétera. Ahora vamos a ver, siempre la causa idiopática está presente en todos casos, la hipovolemia o la inducida por fármacos o alcohol nuevamente, ¿estamos? Y lo de mecanismo reflejo, la hipersensibilidad del seno carotidio, que es muy común, sobre todo en los pacientes añosos. Ahora vamos a ver. Los síncopes de mecanismo neurogénico, o sea, aquel desmayo común, puede ser por exceso de calor, neurogénico, vasovagal, estamos, los síncopes glosofaringios por hipersensibilidad, el glosofaringio, que hace que se estimule mucho el vago, generando una gran descarga vagal, generando hipotensión. Y aquello circunstancial, obviamente, aquellos pacientes que como es, pueden ver sangre o cuando hacen maniobras de Valsalva. Yo tenía una compañera que tenía el síndrome de Stock-Adam, que es aquel sobre distintas maniobras de Valsalva que generan bradicardias extremas, hasta incluso bloqueos AB que generan síncope. ¿Estamos? Esta chica se reía cuando se tentaba mucho y se desmayaba. ¿Tá? Toda la secundaria estuvo así, pobre. Hoy en día está tratada. A nivel cardíaco, estamos generalmente todas aquellas alteraciones anátomos estructurales que generen alteraciones o impedimentos de un correcto flujo de sangre. Fíjense las valvulopatías cardíacas obstructivas, como la estenosis mitral o la estenosis aórtica, las miocardiopatías obstructivas, el mixoma auricular, ¿estamos? Enfermedades de pericardio como la pericarditis constrictiva, vamos a ver imágenes ahora, muy lindas, la disección de aorta, como vimos ayer, obviamente se puede presentar como un cuadro agudo de síncope, la isquemia o el infarto agudo de miocardio, el tromboembolismo pulmonar y la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, cuando veamos TEP y veamos hipertensión pulmonar, vamos a ver que es una entidad grave y cuando se empieza a asociar con cuadros sincopales es de mal pronóstico. Obviamente las arritmias, sobre todo las bradiarritmias, los bloqueos auriculoventriculares en sus distintos grados, sobre todo segundo o tercer grado, la disfunción del nódulo sinusal o las bradicardias sinusales extremas, ahora vamos a ver ejemplos, imágenes de todo eso y cómo se estudian, o las taquiarritmias, ¿estamos? Taquicardia ventricular obviamente es un ritmo de paro cardíaco, muchas veces la taquicardia ventricular es no sostenida, duran 3-4 segundos, pero ya lo suficiente como para que no haya un riego adecuado a nivel cerebral y genere el síncope. La fibrilación auricular,
las taquicardias paroxísticas supraventriculares, ¿estamos? Como puede ser la reentrada, síndrome de Parkinson-White o el síndrome de Longano-Levin, como ya vamos a ver en la arritmia. ¿Estamos? Y después, obviamente, patologías que se llaman canalopatías, que son patologías estructurales del corazón, donde de todas ellas, la principal es el síndrome de Brugada. ¿Estamos? Este tipo de alteraciones, síndrome de Brugada, síndrome de QT corto, QT largo, favorecen a la aparición de taquicardias ventriculares, como vamos a ver antes. O en aquellos pacientes que tengan ya colocado un marcapaso o un desfibrilador autonómico implantable, que presenten falla de los mismos, ¿tá? Ya sea por un mal sensado o por falla de la batería o por lo que fuera. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué características tienen todas estas alteraciones anátomo-estructurales? Que generan un gasto cardíaco fijo. Entonces, generalmente puede dar un síncope todas estas entidades cuando el paciente hace una pequeña actividad física. Es más, como bien habrán visto, que la estenosis de la válvula aórtica, uno de los síntomas, ¿tá? O una de las manifestaciones clínicas es el síncope. ¿Estamos? Porque el paciente hace un pequeño esfuerzo, la sangre no puede salir, mayor cantidad de sangre por esa válvula que está estenosada, no hay un correcto flujo sanguíneo a nivel cerebral y genera el síncope. Esto, como podemos ver acá, es una imagen que representa la fisiopatología del robo de la subclavia. ¿Tá? Fíjense, en este caso tenemos la subclavia izquierda que tiene una oclusión ateromatosa. ¿Estamos? Entonces, fíjense todo el circuito de las vertebrales que llegan al polígono de Willis, ¿tá? Y como esta porción, esta arteria está obstruida, es todo el flujo de sangre que viene de este lado es succionado, por así decirlo vulgarmente, hacia la subclavia contralateral. Eso hace que haya un hipoflujo a nivel cerebral y pueda generar el síncope. ¿Estamos? Yo vi solo una vez esto. ¿Estamos? Una señora que hacía síncopes a repetición, le hicimos una tomografía, presentaba signos de isquemia o lesiones crónicas, ¿tá? Que no justificaban los síncopes de la señora. Entonces le pedimos pido un estudio de vasos del cuello y encontraron la oclusión de la arteria subclavia. ¿Estamos? Entonces dilató, se puso un stent y la señora anduvo muy bien. La hipotensión ortostática, que como yo le dije es una entidad de las más frecuentes, generalmente se produce cuando el paciente se pone de pie. Por una cuestión gravitatoria, ¿no? Una cuestión de gravedad, cuando nosotros nos ponemos de pie, hay un desplazamiento de cerca de 800 mililitros desde toda nuestra parte superior del cuerpo hacia los pies, una cuestión de gravedad. ¿Estamos? Fíjense todo el abdomen, los miembros inferiores, y esto hace que disminuya el retorno venoso. ¿Tá? Esto activa los sensores, digamos, se disminuye el gasto cardíaco, se activan sensores, los vasoreceptores a nivel carotidio sobre todo, y en la aorta, y activan los mecanismos de compensación para evitar que haya una disminución del flujo cerebral, sobre todo a cargo del sistema nervioso simpático. ¿Estamos? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad cardíaca y aumenta la resistencia periférica total. ¿Estamos? Muy bien. Cuando nosotros decimos que el paciente tiene una hipotensión ortostática, cuando hay una caída de 20 milímetros de presión o 10 de diastólica a los 3 minutos de ponerse de pie, acompañado de síntomas. ¿Estamos? Acompañados de síntomas. ¿Tá? Esto es muy común en los pacientes adultos, en los añosos, en los pacientes diabéticos que empiezan a tener disfunción autonómica, ¿estamos? Y empiezan a tener mareos. Se levantan de golpe y se marean. Incluso hay un montón de chistes, un montón de memes que habrán visto de así personas que dicen cuando se levantan de golpe se desmayan. ¿Estamos? Es muy común esto. ¿Está? ¿Me están siguiendo, chicos, hasta acá? Que alguien me diga por audio porque no sé por qué no puedo abrir el chat, chicos. ¿Va bien? Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha bien. Perfecto. Listo. Continuamos entonces. La intolerancia ortostática, o sea, es cuando el paciente tiene esa caída
de presión, como yo le dije recién, 10 de sistólica perdón, 20 de sistólica o 10 de diastólica, y empiezan a tener conjunto de signos y síntomas a esa ¿cómo se llama? A ese hipoflujo cerebral. ¿Estamos? ¿Qué puede llegar a manifestar? Obviamente síncope. El paciente puede tener un síncope o un cuadro prodrómico, ¿tá? Con mareos, malestar, temblor, sudoración, debilidad, fatiga, palpitaciones, hasta incluso visión borrosa, ¿tá? Diaforesis, que es la sudoración profusa. ¿Estamos? Obviamente, esto puede estar favorecida si el paciente además toma fármacos que producen hipovolemia, como los diuréticos, ya que la rigidez que genera la arteria hace que fallen los receptores a nivel los vasoreceptores, a nivel carotidio, cardiopulmonares y a nivel cardíaco, y obviamente que tenga alguna alteración neurógena, ¿no? Como las insuficiencias autonómicas primarias o secundarias. Las primarias son raras, son enfermedades raras, las secundarias, por ejemplo, a la diabetes. ¿Estamos? La hipersensibilidad del seno carotidio es una entidad en la que hay una hiperexcitabilidad de los vasoreceptores, sobre todo aquellos que están en la carótida, ¿estamos? Son los que constantemente están cesando la presión y el flujo de la sangre para tratar de mantener una correcta irrigación a nivel cerebral. Esto es muy común en los ancianos, es más frecuente por lo menos en los ancianos, ¿estamos? Y lo que tengo que hacer, obviamente, tengo que, sobre todo en los ancianos que suelen tener varias patologías asociadas, tengo que descartar todas las patologías orgánicas que justifiquen los cuadros de mareo, hasta incluso en síncope de estos abuelitos, y una vez que yo descarto todas las causas, asumo que es una hipersensibilidad del seno carotidio y se puede colocar un marcapaso definitivo para mejorar, como ya vamos a ver ahora en el tratamiento. ¿Vamos? Después están los síncopes por mecanismo reflejo. ¿Vamos? Son aquellos pacientes que tienen una hipersensibilidad de la respuesta vagal. Entonces, obviamente cuando tienen exceso de tos, defecación, risa, micción, estornudo, o sea, todo aquello que generen maniobras de Valsalva, ¿no? Que son aquella expiración forzada con glotis cerrada, hace que haya una gran descarga vagal. Eso genera hipotensión arterial y bradicardia, que en combinación puede llegar a generar el síncope. Cuando hablamos de causas de hipotensión ortostática o aquellas que pueden estar favorecidas, como dijimos hoy, fíjense que dijimos que podían haber fármacos que favorecen a esta hipotensión o alteraciones autonómicas. ¿Estamos? De los fármacos, los que más hay que tener en cuenta son los diuréticos, sobre todo en los abuelitos hay que tener cuidado. Como dijimos en la clase de hipertensión arterial, la hipertensión aislada del anciano generalmente se trata con diuréticos de ASA, ¿no? Los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida. No deja de ser un diurético, el paciente se puede deshidratar y esto favorecerá la hipotensión ortostática con el consecuente síncope. Aquellos pacientes que tienen alteraciones prostáticas, ¿no? Y que requieran tomar la terazocina, por eso los antiprostáticos o en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna se suelen dar los bloqueantes alfa y se prefiere darlos de noche. Entonces se evita ese primer efecto de hipotensor que puede generar obviamente mareos y alteraciones en la marcha de mi paciente. ¿Estamos? Después, fíjense, todos los antihipertensivos, ¿no? Los IECA, obviamente pueden estar a una dosis no correcta y generar hipotensión. El exceso de alcohol, ¿estamos? Que los pacientes que tienen adicción al alcohol o toman alcohol de más pueden terminar teniendo insuficiencia autonómica secundaria, ¿estamos? Y vasodilataciones en general, ¿estamos? Los trastornos primarios, como yo le dije, el control autonómico, son raros, son estas enfermedades que ven acá, de las cuales las más frecuentes es el Parkinson. ¿Estamos? Después está la de Bradbury-Eggleston, que es una alteración autonómica pura, que es muy rara, hay alteraciones en las terminales nerviosas, ¿tá? Y no hay una correcta sinapsis de la respuesta. ¿Estamos? Muy bien, pero de todo esto, las que
más importancia tienen, o por lo menos lo que más frecuentemente van a ver en los pacientes, son los diuréticos, ¿no? Los bloqueantes alfa, sobre todo en aquellos pacientes, como te lo dije, que estén recibiendo tratamiento para la hiperplasia prostática benigna, vasodilatadores, fíjense, como ciertos antagonistas cálcicos, también como antihipertensivos, pero los diuréticos y el alcohol, el exceso diurético y el exceso de alcohol suelen ser las principales causas que pueden favorecer a la hipotensión ortostática. ¿Estamos? Las secundarias, alteraciones neurológicas secundarias, fíjense, propias alteraciones que aparecen con la edad, por eso los pacientes mayores están más predispuestos, ¿estamos? Y después un sinfín de alteraciones que van apareciendo durante ¿cómo se llama? La adultez, ¿no? Fíjense las enfermedades endócrinas, reumatológicas como el lupus, la artritis, enfermedades de tejido colectivo, la diabetes mellitus, nuevamente el exceso de alcohol, la insuficiencia renal, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, infecciones como HIV y el Chagas, sobre todo el Chagas, que produce arritmia o bradiarritmia cardíaca. Y obviamente las lesiones de la médula espinal. Cuando nosotros hablamos de causas estructurales del corazón, fíjense acá, como yo les decía, la estenosis de la válvula aórtica. Esto hace que haya una X cantidad de sangre por salir, pero como esta válvula está estenosada, obviamente la cantidad que sale es siempre la misma, y yo hay veces que ante un pequeño esfuerzo necesito mayor cantidad de sangre porque aumenta la demanda y se hace un gasto cardíaco fijo y esto produce hipotensión. Hipoflujo cerebral, síncope. Fíjense la miocardiopatía hipertrófica, en este caso es asimétrica, donde tenemos un tabique interventricular hipertrofiado que obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y esto se comporta como si fuera una estenosis aórtica. ¿Estamos? Fíjense, esto es un ventrículo normal, donde debe estar obstruido el tracto de salida, disminuye la cantidad y es fija. Por ahí en reposo no tiene síntomas, pero al hacer una actividad presenta cuadros sincopales. En este caso, el mixoma, en donde tiene un largo ¿cómo se llama? Base de asentamiento, y fíjense cómo cuando se abre la válvula mitral durante el acto no se llena correctamente de sangre en mi ventrículo, y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. ¿Puede repetir, por favor? ¿Estamos? Es el tumor más frecuente. Sí, lo del mixoma. Sí, por favor. Sí, bueno, el mixoma, como dijimos, el mixoma es una causa de síncope. ¿Por qué? Fíjense que tiene una base, una base larga y el gran mixoma, un mixoma de gran tamaño. Cuando se abre la válvula mitral para que se llene el ventrículo durante la diástole, el mixoma se apoya sobre ella y termina obstruyendo. Por lo tanto, la sangre de la aurícula no puede pasar al ventrículo, el ventrículo se llena poco de sangre y disminuye muchísimo el gasto cardíaco. Entonces, esto hace que disminuya el flujo cerebral, genere el síncope. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿Me escuchan o está todo tildado? Sí, gracias. ¿Listo? Se me enfrió el mate. Bueno, fíjense acá, chicos. Esto es una paciente que yo tuve en Randolph durante mi residencia. Fíjense acá, esto fue en marzo del 2014. Yo era residente de primer año todavía, ni olor a hospital tenía. Fíjense la gran calcificación de este pericardio, chicos. Esta paciente consultaba por cuadros reiterados de síncope y de disnea. ¿Vamos? Cuando la fuimos a evaluar, hicimos una radiografía que lamentablemente no tengo la radiografía, pero pude conseguir la tomografía de la paciente. ¿Estamos? Fíjense acá la gran calcificación que hay de todo el pericardio en todo su recorrido. Miren este corte tomográfico
fantástico, chicos. El ventrículo izquierdo, el tracto de salida, el aorta. ¿Estamos? Espectacular. Fíjense, durante todo el recorrido, la gran calcificación, chicos. ¿Está? Obviamente, este corazón no se podía dilatar, estaba haciendo una pericarditis constrictiva, ¿estamos? O sea que no se llenaba correctamente porque no dejaba llenarse el ventrículo, porque estaba rígido esto, estaba haciendo un cuadro de insuficiencia cardíaca diastólica, ¿estamos? Y por eso consultó a la paciente. Esta paciente tuvo que ir a cirugía, se le hizo una toracostomía y se le sacó todo el pericardio calcificado. ¿Estamos? Yo lamentablemente perdí el video, tenía en otra computadora, porque me acuerdo que entré a la cirugía de la señora, y esto parecía un huevo de ñandú, ¿estamos? Tenían que ver cómo se rompía esto de rígido que era. Una vez que se sacó todo el pericardio calcificado, la paciente evolucionó 10 puntos. ¿Estamos? Muy bien. Casos raros, esta peritis constrictiva así, por calcificación pericárdica, son raros. ¿No? Yo tuve la suerte de ver y comparto con ustedes ahora. La disección de aorta, como nosotros dijimos ayer, ¿estamos? Que era el desgarro de la íntima de la capa media, ¿estamos? ¿Cómo es? Perdón, la imagen tomográfica, donde se ve la luz falsa, la íntima, y acá se puede ver dónde se desgarró justito, ¿estamos? Y sobre todo en aquellos casos en la que hay una disección de aorta de tipo A según la clasificación de Stanford. ¿Tá? Acuérdense que la tipo A era aquella que comprometía la aorta ascendente. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque compromete el flujo a nivel de las carótidas. ¿Estamos? El infarto agudo de miocardio, obviamente puede ser una causa de síncope, sobre todo en aquellos infartos agudos de miocardio grandes que comprometan un gran territorio del ventrículo izquierdo. Fíjense en este caso acá, si bien ya vamos a ver electros de las cardiopatías isquémicas, tenemos un infarto anterolateral, ¿estamos? O sea, extenso, y es muy grande el territorio que está comprometiendo, por lo tanto la caída del flujo cerebral es importante. ¿Estamos? Esto es la hipertensión pulmonar y el tromboembolismo pulmonar, ¿estamos? Puede generar síncope. Fíjense, esto es la presencia de trombosis en la hipertensión pulmonar, que ya vamos a ver en la clase de hipertensión pulmonar, que estos pacientes que tengan el diagnóstico de hipertensión pulmonar y después de ciertos valores de hipertensión pulmonar, tienen que estar anticoagulados, sí, porque tienen la predisposición de formar trombos dentro de la arteria pulmonar. ¿Estamos? Muy bien. Obviamente las bradiarritmias, como vimos, fíjense acá una bradicardia sinusal. ¿Por qué digo que es sinusal? Porque esto tiene onda P, ¿tá? Pero está a una frecuencia de 25 30 latidos por minuto. Muy bajo, chicos. Fíjense, enfermedades del nódulo sinusal, como en este caso, ¿tá? Tengo una pausa sinusal muy larga, ¿tá? Y en todo este tiempo se produce una isquemia cerebral, ¿tá? O sea, un hipoflujo cerebral que puede generar el síncope. Fíjense, esto es un estudio Holter, ¿estamos? De un paciente que tiene de base, si bien ya podemos ver, una FA. ¿Por qué digo que es una FA? Porque el ritmo es irregular, y fíjense que no tiene onda P, y el paciente consultaba por episodios de mareo y síncope. Fíjense en el Holter cómo se logró captar la pausa que hace, ¿cómo se llama? Durante el estudio, ¿está? 3 segundos y medio. Ya es suficiente para que haya un hipoflujo cerebral y esto genere el síncope. ¿Estamos? Fíjense acá, Doctor, las enfermedades del nódulo sinusal, muchas veces el nódulo sinusal está... Sí, escucho. una consulta. En los casos de fibrilación auricular, ¿todos necesitan anticoagulación o depende de la cantidad de episodios? De la fibrilación auricular. No, la fibrilación auricular crónica, ya vamos a ver igual la arritmia, pero la fibrilación auricular crónica es una indicación de anticoagulación. Igual, a todos los pacientes que se lo va a anticoagular por la fibrilación auricular o por cualquier otra causa cardíaca, se aplican los criterios de CHAS-VAS. ¿Qué son esos? Son criterios donde vos sumás parámetros en el paciente y ves qué
qué tanta probabilidad de formar un trombo tiene el paciente. Si tiene mucha probabilidad de formar un trombo, que la FA tiene, se anticoagula. Pero a su vez tengo que hacer un control de esa anticoagulación con otro criterio que es el de Hasbled para ver qué tanto riesgo de sangrado tiene mi paciente. Pero respondiendo a tu pregunta, toda la fibrilación, en teoría, se tiene que anticoagular. ¿Listo? Muy bien. ¿Continúo? ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Listo. Muy bien. Fíjense las enfermedades del nódulo sinusal o la disfunción del nódulo sinusal, donde vemos acá que viene onda PQRS, PQRS y de golpe el nódulo sinusal deja de funcionar. Fíjense que si nosotros seguimos la frecuencia o el ritmo, deberían aparecer acá y no aparecen, ¿tá? Y generan estas pausas, ¿tá? Que muchas veces son tan largas que pueden provocar el hipoflujo cerebral y el síncope. Fíjense en esto también captado en un Holter, ¿estamos? De casi 4 segundos de pausa. Este electro yo saqué de un caso clínico que había leído, un paciente que tiene una enfermedad nódulo sinusal que se llama síndrome de taquibradiarritmia. Fíjense que si nosotros calculamos estas frecuencias cardíacas antes del bloqueo, y está por lo menos 150 latidos por minuto. Y de golpe hace una pausa sinusal. ¿Estamos? Es como que se agota el nódulo sinusal y genera esta pausa, y obviamente 4 centímetros de 4 segundos de pausa ya es suficiente para generar un síncope. ¿Estamos? Obviamente el bloqueo auriculoventricular completo, ¿está? Esto generan frecuencias cardíacas muy bajas que muchas veces no son necesarias o suficientes como para mantener un correcto flujo cerebral. ¿Estamos? Este electro podemos ver muy bien cómo los complejos QRS van en un sentido y la onda P van en otro sentido. ¿Estamos? Lento. Fíjense, una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. ¿Estamos? Muy bien. Las taquiarritmias, como siempre le voy a insistir con esta foto, fíjense, son las taquicardias ventriculares. Estos generan frecuencias cardíacas muy rápidas que muchas veces hacen que la fracción de eyección disminuya mucho y el gasto cardíaco sea inadecuado. ¿Estamos? Los síndromes de las canalopatías, como dijimos hoy, que yo le mostré, que son el síndrome de QT corto o QT largo, y el Brugada. ¿Estamos? Tiene una entidad clínica, estamos, descubierta por el médico brasilero, el doctor Brugada, ¿tá? Que esto cada vez se está estudiando más, ¿tá? Sobre todo en aquellos pacientes que hacen jóvenes, que hacen muerte súbita. ¿Estamos? Fíjense acá, los síndromes de QT sobre todo suelen aparecer en ejercicio, ¿tá? Suelen empeorar durante el ejercicio, por eso son las causas de los deportistas de alto rendimiento que hacen muerte súbita. ¿Estamos? Son alteraciones en los canales de calcio y de sodio. ¿Tá? Otra entidad importante, las bradiarritmias que se generan en pacientes con corazones estructuralmente alterados. Hay una entidad arrítmica que se llama fenómeno R sobre T. En este caso podemos ver acá, como marca la flecha, una extrasístole ventricular, o sea, un latido ectópico que se genera en el ventrículo. Muchas veces, cuando este latido aparece muy cerca o muy sobre la onda T del latido, del último latido, puede generar un fenómeno que se llama R sobre T, ¿estamos? Que esto predispone a la aparición de taquicardia ventricular. Fíjense acá, en esta tira de ritmo, como vemos acá, esto es un latido normal, estos son extrasístoles, las que están marcadas con la fecha, hasta que en un punto una extrasístole cae muy cerca de la onda T y me genera una taquicardia ventricular. En este caso en particular, obviamente, es una taquicardia ventricular polimórfica. Esto es grave. El paciente en este momento está en paro, muerto. ¿Se entendió este concepto, chicos? ¿Sí? Fíjense acá. Otro ejemplo, ya tenemos un electro que de base es patológico. Fíjense esas ondas T cómo están. Tenemos una tira de ritmo hasta que aparece la extrasístole, que es este latido acá, muy sobre la onda T de este paciente. ¿Estamos? Eso genera el fenómeno R sobre T y se pudre todo. ¿Tá? Taquicardia ventricular polimórfica o entorcida de punta. Esto es grave, chicos. Acá el paciente está muerto en este momento.
un paro cardíaco. No es tolerado, no tolera generalmente esta arritmia, no generalmente, nunca tolera el cuerpo este tipo de taquiarritmia. ¿Estamos? Acuérdense, la taquicardia ventricular, ¿tá? Si bien esto ya es más un aleteo ventricular, pero es un ritmo de paro cardíaco. ¿Estamos? Muy bien. Hasta el cansancio, chicos. Ustedes ven esto en el monitor y tienen que saltar en el pecho del paciente y empezar a reanimarlo. ¿Estamos? Después están las alteraciones de la conducción del corazón, como le dije yo, que podía ser el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Estamos? Calai, levantó la mano. Te escucho. ¿Querés preguntar? ¿Sigo? Escribió en el chat que tocó sin querer, profe. Ah, está. No puedo abrir el chat yo, no sé por qué. Así que vayan avisándome. ¿Estamos? No se preocupe porque dijeron que nos van a tomar asistencia, así que están mandando todos los nombres ahí. Listo. Bueno. Me perdí. Los síndromes de preexcitación se llaman estos, ¿estamos? Que son el más característico, el más representativo, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, donde en este caso hay un ajalómano, que es el haz de Kent, que hace que el impulso que nace del nódulo sinusal se saltee el nódulo auriculoventricular y pase a los ventrículos en forma rápida por este haz de Kent. Esto hace que el PR se acorte, ¿estamos? Y genere esta onda delta a nivel del electrocardiograma. ¿Estamos? Esto generalmente el paciente puede tener y evolucionar asintomático, pero se vio que estos pacientes tienen predisposición o están favorecidos a presentar taquicardias ventriculares, o sea, arritmias malignas a nivel ventricular y obviamente puede generar el síncope. ¿Estamos? Y siempre están, nunca faltan las causas desconocidas, ¿tá? De alteraciones. Cuando hablamos del diagnóstico, ¿cómo vamos a empezar a estudiar nuestro paciente? Siempre una correcta anamnesis, ¿tá? Tratar de hablar bien una vez que el paciente recuperó el estado de conciencia o si el paciente se desmayó en otro momento o tuvo un síncope en otro momento y viene a la consulta después, tratar de hacer una correcta un buen interrogatorio para buscar o orientar la causa. Obviamente la exploración física para encontrar o buscar todas esas alteraciones anátomo-estructurales que dijimos, ¿no? La presencia de un soplo, presencia de alteraciones de los pulsos, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Generalmente, fíjense que con una correcta anamnesis y una correcta exploración física, solo el 25% del diagnóstico llegamos, o sea que es bastante, ¿cómo puedo decir?, engorroso llegar al diagnóstico del síncope. ¿Tá? Obviamente hay que ver si el paciente perdió totalmente el conocimiento, para decir que fue un síncope, ¿tá? Si fue transitoria y de corta duración, ¿estamos? Si el paciente se recuperó en forma espontánea y totalmente, ¿estamos? Y si tuvo pérdida del tono postural. ¿Por qué? Pues muchas veces el paciente dice que él cayó, dice que perdió el conocimiento, pero sin embargo todo el tiempo estuvo escuchando lo que hablaban afuera, que le hablaban, que le movían, que le acomodaban, y eso no es un síncope, es una pérdida transitoria del conocimiento. ¿Estamos? Si una de estas respuestas, ¿tá? Si una de estas respuestas es negativa, o sea, no cumple con estos criterios, yo no lo asumo como un síncope, por definición, sino como una pérdida transitoria del conocimiento. Ese concepto tiene que quedar bien en claro, chicos. Para que sea síncope, tiene que cumplir con todos estos criterios, ¿tá? Los criterios de su definición. Pérdida transitoria y brusca del tono postural y de la conciencia, no relacionado a trauma, con recuperación espontánea, ¿tá? Y completa y de corta duración. ¿Estamos? Muy bien. Obviamente, al evaluar el paciente, siempre hacer mucho hincapié a las probables alteraciones anátomos estructurales que puedan llegar a tener al paciente, ¿no? Obviamente, si tiene antecedentes de alguna cardiopatía, alguna enfermedad metabólica como la diabetes, si tiene pacientes con familiares con alguna cardiopatía que tuvieron síncope o que hicieron muerte súbita. Eso es importante. Entonces preguntarle al paciente si él presentó y si había alguien en la familia que
presentaba este tipo de alteraciones. Muchas de las canalopatías que yo le dije, como el Brugada o algunos otros síndromes, generan muerte súbita y son hereditarias. ¿Estamos? Comprobar si el paciente está tomando correctamente todos los medicamentos que esté tomando el paciente. ¿Estamos? Sobre todo aquellos medicamentos, como yo le dije, que pueden generar deshidratación o bloqueos o bradiarritmias. ¿Estamos? Determinar bien el número y que cada tanto bien el tiempo y espacio entre los cuadros sincopales o presincopales, ¿está? Y desencadenar, o sea, identificar y preguntarle bien en qué momento le aparece, si siempre le aparece ante la misma actividad, ante el mismo esfuerzo, ante el mismo componente, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y esto, tiempo y duración, ¿está? ¿Cuánto le duró? Esto es un pequeño algoritmo diagnóstico. Fíjense si el paciente viene con una sospecha de pérdida transitoria del conocimiento. ¿Estamos? Si no tuvo pérdida transitoria de conocimiento, o sea, si el paciente cayó, pero el paciente todo el tiempo escuchó, no tuvo desconectado de la realidad, ¿estamos? Obviamente puede ser una simple caída o cambios del estado de conciencia, ¿está? Uy, que se tilda todo. Ahí está. ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? Sí. Doctor. ¿Listo? Bueno. Sí, se escucha. Porque está medio tildadito acá. A ver si puedo. Ahí está. Tuvo pérdida total del conocimiento. El paciente te dice que se cayó en el piso, pero escuchó todo el tiempo, estuvo conectado con lo que le decían. Bueno, en ese caso no es una pérdida. Ahora, si el paciente sí tuvo una pérdida de transitoria de conocimiento, o sea, quedó totalmente desconectado, empiezan las preguntas para orientar hacia el síncope, ¿no? O sea, fue transitorio, brusco, corto y con recuperación espontánea. Eso hay que preguntarle bien al paciente. Generalmente estos pacientes, cuando tienen esto, vienen con golpes, o sea, se golpean, presentan traumatismos, ¿no? Si no, a alguna de estas preguntas descartamos la causa como síncope, sino que fue una pérdida transitoria de otra causa, ¿está? Que pueden ser doctor. otras causas, ¿está? Una muerte, sí. Un segundo, es para el aula virtual que nos está pidiendo a todos que pongamos el nombre y el número de comisión al lado, pero hay muchos que tenemos que salir de la clase para volver a hacer eso. Así que, bueno, que si nos puede dar una solución porque no se entiende, o que nos pongan al inicio de la clase o en el foro, ¿cómo tenemos que hacer para... Si ustedes clican a participantes, ahí en el... Sí, durante la clase no se puede. Nos interrumpen ellos y no se puede prestar la atención a usted. No, ahí te explico. Sí, escuchen, hablen. En el grupo le mandé un video de cómo tienen que hacer. Al lado hay 3 puntitos en azul. Pongan su mouse en la cámara de ustedes, ahí en donde aparece el videito, y ahí cambian su nombre y pongan sus comisiones y sigan la clase. En el caso de que alguno esté conectado directamente por la web, clica en participantes y ahí tenés la opción de cambiar tu propio nombre. Sí, pero hay algunos chicos que... Pero hay gente que estamos mirando a 2. Hay chicos que no tenemos cámara, ¿cómo hacemos? Porque no vamos a salir a correr a comprar una cámara ahora, tampoco. Y coloquen igual su nombre y su comisión, y los que estén de a 2 pongan los 2 nombres. ¿Estamos? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, lamento, chicos, esto de última para la próxima. Antes de pensar la clase, ponemos todos los que están, hacemos esto, o al final de la clase, digamos, cuando se termina la clase, pasamos todo esto para evitar todos estos inconvenientes, ¿no? Pero así podemos seguir acá. ¿Estamos? ¿Continúo, chicos, entonces? ¿Sí? Que alguien me diga, por favor. Sí, doctor, gracias. Vale, chicos.
Muy bien, entonces supongamos que ustedes están en la guardia, en su consultorio, traen un paciente que aparentemente se desmayó, como dice, ¿está? Aparentemente tiene una pérdida transitoria del conocimiento, ¿está? ¿Qué hacemos? Le preguntamos a ese paciente, vemos, señor, usted ¿cómo fue? ¿Se desmayó? ¿Escuchó? ¿Perdió totalmente el conocimiento? Y me dice, no, yo me caí, pero escuchaba todo lo que me decían, todo listo. Entonces no fue una pérdida transitoria del conocimiento, ¿está? Pudo haberse caído o trastornos de ansiedad, crisis de ansiedad, lo que fuera. Ahora, si te dice, no, sí caí y no me di cuenta, me desperté y había gente alrededor mío, listo. Preguntamos esto. O sea, ¿fue súbito? ¿No le dio tiempo a nada? ¿Fue rápido? ¿tá? O sea, ni cuenta se dio. Se despertó enseguida y tuvo una recuperación total. ¿Estamos? Si alguna de estas preguntas es no, descartamos que sea un síncope. ¿Estamos? Sino que fue una pérdida transitoria del conocimiento, que puede ser por cualquier causa, ¿tá? Crisis de ansiedad, crisis de pánico, que haya sido una muerte súbita evitada, aquellos pacientes que hacen paros cardíacos y solo el corazón vuelve a latir, el paciente que está en coma, obviamente, ¿tá? Ahora, si completa con todos los criterios para la definición de síncope, digo, bueno, este paciente sí tuvo una pérdida transitoria del conocimiento, ¿estamos? Obviamente lo que tengo que descartar si fue de origen traumático, como les dije yo a ustedes y como vimos que en la definición de síncope es no relacionado a trauma, ¿estamos? Si no fue de origen traumático, ahí sí hacemos el diagnóstico de síncope, ¿estamos? Y tengo que buscar todos los diagnósticos diferenciales, sobre todo aquellos psicógenos, ¿estamos? Los que no haya sido un cuadro epiléptico o algunas causas infrecuentes de pérdida transitoria del conocimiento. ¿Estamos? Muy bien. Parece recontra denso. Yo sé que los cuadritos, ¿cómo se llaman esos cuadros algorítmicos? Profe, silenció su micrófono. Se fue el audio. Doctor, se cortó el micrófono. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Sí, doctor. Estoy enemistado con la tecnología, chicos. Me siento el de Jurassic Park. ¿Se acuerdan la primera Jurassic Park? Que el actor tocaba la computadora y se apagaba todo. Bueno, así me siento. ¿Está? Muy bien. Fíjense acá. Cuando entonces lleguemos cuando estemos por evaluar el posible diagnóstico, ¿está? Acuérdense tener en cuenta ciertos parámetros cuando le hagamos el examen físico a mi paciente. ¿Estamos? Puede ser la hipotensión ortostática, que es el descenso de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica o 10 de la diastólica a los 3 minutos o más de haberse puesto de pie y que presenta síntomas, ¿estamos? Que eso es la intolerancia ortostática. El síndrome de taquicardia ortostática o postural, que está relacionado con esto, que es el paciente al ponerse de pie, aumenta mucho la frecuencia cardíaca, ¿tá? A los 5 minutos con síntomas de intolerancia ortostática. ¿Estamos? Si yo sospecho de que el paciente tenga una hipersensibilidad del seno carotídeo, obviamente esto hay que hacer con mucho cuidado, hacer un masaje carotídeo en el paciente y evaluar la respuesta en ese caso. Puede ser el paciente conectado a un monitor o conectado a un electrocardiógrafo, ¿estamos? Y obviamente controlándole la presión arterial. Normalmente puede ser que yo le hago a cualquiera, nosotros nos hacemos un masaje del seno carotídeo y puedo disminuir transitoriamente y levemente la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Estamos? Pero si obviamente sumado a esto el paciente presenta síntomas, ¿está? Obviamente ahí decimos que es una hipersensibilidad del seno carotídeo, sobre todo cuando tiene a los 3 segundos, o sea que hago un masaje y tengo una pausa sinusal de más de 3 segundos o disminución de la presión arterial de más de 50 milímetros de mercurio. O sea que la respuesta vagal sea muy exagerada, asumo que es un cuadro de hipersensibilidad del seno carotídeo. ¿Estamos? Le hago masaje, el paciente tiene síntomas y encuentro estos hallazgos, hipersensibilidad del seno carotídeo. ¿Estamos? Igual les digo, esto es una causa rara, ¿eh? Es
más común en los ancianitos. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué estudios le podemos pedir? Obviamente, un laboratorio, ¿no? Para descartar que el paciente no esté anémico, evaluar la glucemia de mi paciente para descartar las causas metabólicas. Podemos pedir un perfil tiroideo, o sea, buscar distintas causas que generen o alteren, sobre todo estén relacionados con la alteración de la frecuencia cardíaca. El electrocardiograma nos va a servir tanto durante el evento como un basal para descartar que el paciente tenga alguna alteración de base, como que tenga un curte corto largo, que tenga hallazgos sugestivos de Wolff-Parkinson-White, Brugada, o que ya tenga un bloqueo auriculoventricular de distintos grados de base. Estamos en el ecocardiograma, lo que me va a servir para ver cómo están las válvulas y la estructura del corazón. Estamos, obviamente, si el paciente durante el reposo no presenta y el paciente siempre te dice que él hace un pequeño esfuerzo y ahí presenta el síncope o la alteración, le puedo hacer pruebas de esfuerzo como la ergometría. Obviamente puedo pedirle un cateterismo si yo sospecho que sea de etiología isquémica. El registro Holter, fundamental, sobre todo para buscar las arritmias, como yo le mostré hoy. Yo por ahí le hago un electrocardiograma de base a mi paciente y sale bien, pero durante el día él tiene distintos episodios, o sea, le pongo el Holter, el paciente se lleva a su casa durante 24 horas y después vemos. ¿Estamos? Obviamente, la telemetría es el estudio del marcapaso. ¿Tá? En aquel paciente que tenga un marcapaso, lo que yo hago es, le hago una telemetría y veo cómo está la batería del marcapaso, si está sensando de forma correcta. ¿Estamos? El registro RATE se hace para pacientes jóvenes, ¿tá? Que es un marcapaso parecido a un pendrive chiquitito, que se coloca en forma subcutánea y con un catéter al corazón. Son aquellos pacientes que tienen síncopes a repetición, se descartaron todas las causas probables y se sospecha de que el paciente haga alguna arritmia. ¿Estamos? Y en el Holter puede ser, yo le pongo 24 horas un Holter y no aparece nada. Entonces se le pone eso y se estudia. Se le deja 2 o 3 meses, ¿tá? Que tenga 1 o 2 episodios y ahí se lo estudia. ¿Estamos? Y después, obviamente, los estudios electrofisiológicos para estudiar causas de disfunción en la conducción que no se manifiesten o que no aparecen en el electrocardiograma de base, ¿no? O por ahí el paciente hace taquicardias ventriculares que yo puedo, en el estudio electrofisiológico, yo puedo manifestar. O sea, el médico que hace el estudio puede generar la arritmia y ahí llegamos a un diagnóstico completo. ¿Estamos? Y obviamente el TIL test. ¿Estamos? El TIL test o la prueba de la mesa basculante. Yo tenía un video de esto muy interesante, pero lamentablemente no pongo los videos porque no podemos ver acá en la clase. Entonces lo que hice fue fui sacando fotos de las partes más importantes del estudio. Entonces fíjense, esto es la mesa basculante. El paciente tiene que estar con un esfingomanómetro, o sea, se controla la presión del paciente, tiene que tener un acceso venoso, estamos conectado a un electrocardiograma, obviamente, esto está un monitor que le controla la presión, la frecuencia cardíaca, obviamente el paciente tiene que estar bien sujetado, si no cuando le ponemos de pie se desmaya, se revienta la jeta, tenemos culpa nosotros, entonces tiene que estar bien sujetado, como se ve en esta imagen acá, y lo que se hace es, se va cambiando la posición del paciente, estamos, durante X cantidad de tiempo. Generalmente son estudios largos, esto es un estudio que demora por lo menos 1 hora y media, entonces se le pone 20 minutos en una posición, se le modifica a otra posición y así sucesivamente. ¿Estamos? En este caso, fíjense acá, la paciente se le puso en semibipedestación, se podría decir, ¿tá? Se le empieza a levantar, controlando un monitor la frecuencia cardíaca, ¿estamos? La presión arterial, la saturación de oxígeno, que justo acá se movió, fíjense acá se movió, pero controla la saturación de oxígeno y muchas veces se puede favorecer, ¿estamos? Administrando un vasodilatador, como en este caso se le hizo nitroglicerina sublingual, ¿estamos? A los pocos segundos la paciente empieza a presentar síntomas, o sea, se empieza a marear, se empieza a transpirar, empieza a tener una sudoración, ¿estamos? Fíjense acá, la paciente está en Saturno, produjo una
hipotensión, ¿estamos? No se censa la presión de la paciente por la hipotensión severa que genera y se genera el síncope en esta paciente, ¿estamos? Fíjense acá, se puede ver justo 40-20, o sea, hipotensión, ¿estamos? Y bradicardia, fíjense acá justo se ve, ¿estamos? Y después siguió su ritmo, ¿estamos? O sea que hizo una bradicardia, como dice acá. Obviamente cae el flujo a nivel cerebral y genera el síncope. ¿Estamos? Una vez que la acostamos a la paciente, ella estaba en esta posición, con el síncope, pérdida de conocimiento. La acuesto, ¿tá? Que mejora el retorno venoso, inmediatamente la paciente se recupera. ¿Estamos? Ya vamos a tener la oportunidad, chicos, de ver, o incluso yo voy a ver si puedo subir la clase con el video. De última le paso ahí por Telegram, para que ustedes vean, porque el video es muy interesante lo rápido que se recupera la paciente. ¿Estamos hasta acá, chicos? Entonces, esta es la escala, ¿tá? La escala que se evalúa durante el estudio de TIL-test, ¿estamos? Que son estos 3 estadios y las 2 excepciones, ¿estamos? Si ustedes quieren leerla, préndanse, esto generalmente no es pregunta, pero está, ¿estamos? Muy bien. ¿Me siguen hasta acá, chicos, o no? ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Si tengo un reflejo de intolerancia ortostática, o sea, el paciente tiene hipotensión ortostática, genera el síncope, que es impredecible o tiene alta frecuencia el paciente de pérdida así del conocimiento y que haga síncope a repetición, ¿estamos? Obviamente hay que hacer un tratamiento específico en base a todos los estudios relacionados con el electrocardiograma, ¿tá? Si es de poca cantidad, o sea, el paciente le da un buen pródromo y tiene baja frecuencia, suele ser educar al paciente. Y esto yo creo que sería el pilar de nuestro tratamiento en paciente que genere síncope. ¿Estamos? Hay que educar al paciente, hacerle entender que tiene una patología, que tiene que tener las precauciones y los cuidados necesarios para evitar obviamente los golpes, los traumatismos y aquellas situaciones que desencadenen. Si yo tengo una causa cardíaca, obviamente una arritmia cardíaca, se trata la arritmia propiamente dicha, o si tengo una causa estructural, ya sea una valvulopatía, una miocardiopatía hipertrófica, lo que fuera, obviamente tratar esa enfermedad subyacente. ¿Estamos? Y cuando son de causas desconocidas, ¿tá? Por ejemplo, que tenga enfermedad coronaria o que el paciente tenga una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía dilatada, que el paciente tenga ombrugada, que el paciente sea chagásico y hace síncopes a repetición, estos pacientes tienen indicaciones de colocar un cardiodefibrilador implantado, como ya vamos a ver ahora las indicaciones. ¿Estamos? Fíjense acá, en la hipertensión ortostática, mantener una correcta hidratación y un correcto consumo de sal, ¿tá? Estos pacientes tienen indicación clase 1C, o sea, todos estos pacientes hay que educarlos, ¿estamos? Fíjense acá, cuando sea necesario se administra midodrina. La midodrina es una droga que actúa como si fuera el sistema nervioso simpático, aumentando la resistencia periférica total. ¿Estamos? Yo tengo solo un paciente que utiliza esta droga. ¿Tá? En los casos de que el paciente haga hipotensión ortostática. ¿Estamos? Cuando se hace necesario, obviamente, sobre todo en aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, un síndrome, una insuficiencia suprarrenal, o sea, una alteración endocrina, se pueden administrar corticoides para tratar de mantener un tono vascular constante. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Fíjense acá, para cuando el paciente tiene... Sí. ¿Qué corticoides se utilizaría? La fluorocortisona, como dice acá. ¿Está? A ver si... ¿está? Acá está. ¿Está? La fluorocortisona es la ideal. Muy bien. Fíjense acá, obviamente, si yo tengo un síncope debido a una arritmia y que se pueda tratar, se pueda ablacionar, en ese caso una arritmia, obviamente se trata la causa, ¿estamos? Pero después cuando yo tengo que evaluar si el paciente necesita estimulación externa con colocación de un marcapaso, ¿tá? Fíjense pacientes que en un estudio Holter tengo una parada sinusal, ¿tá? Que genera síntomas, eso hay que poner un marcapaso, ¿estamos?
que tengan enfermedad del nódulo sinusal que generen síncopes o taquiarritmias anormales, ¿estamos? Esto se hace en un estudio electrofisiológico, sale, ¿estamos? Que tenga enfermedad del nódulo sinusal con pausas de más de 3 segundos, se coloca un marcapaso, obviamente bloqueos AB completo o móvil 2 con síntomas, se coloca marcapaso, síncope y bloqueos de rama, le hacemos un estudio electrofisiológico y da positivo para enfermedad nódulo sinusal, nódulo AB, esos llevan marcapaso, síncope de causa desconocida, pero el paciente de base tiene un bloqueo de rama, ¿estamos? Y no encuentro ninguna otra causa, se coloca un marcapaso. Fíjense la ablación de catéter cuando yo puedo documentar la arritmia, ya sea por un electrocardiograma, por un estudio electrofisiológico o una ergometría, ¿vamos? En esos casos se hace la ablación de la arritmia, ¿tá? Y el cardiodesfibrilador, ¿estamos? Que esto es parecido al marcapaso, sumado a que puede dar descarga eléctrica en aquellos pacientes que hayan hecho una ATV, ¿tá? Documentada y que tengan una cardiopatía estructural. Por ejemplo, los pacientes chagásicos que hacen síncope, generalmente se le hacen un cardiodesfibrilador. Actúa como marcapaso y a su vez, si detecta una taquicardia ventricular o una arritmia ventricular, una taquiarritmia, le da una descarga eléctrica. ¿Estamos? En aquellos pacientes que tienen una miocardiopatía hipertrófica, ¿estamos? ¿Estamos? Aquellos pacientes que durante un estudio electrofisiológico, ¿tá? Que han tenido un infarto, hicieron un síncope, le pido un estudio electrofisiológico y se desencadena una ATV, esos pacientes tienen indicación de cardiofibrilador implantado, o a gente que tengan familiares que hayan hecho muerte súbita y se haya constatado, documentado la ATV, ¿tá? O sea, por un electro o algún estudio, o aquel paciente, por ejemplo, que haya tenido, ponerle una canalopatía, que tenga una brugada, hasta que encuentro en el electro una alteración en el electrobase que sugiera una brugada y hace una ATV, estos pacientes tienen que tener cardiodesfibrilador implantado. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá, chicos, o no? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Me escuchan? ¿Estamos? Bueno, eso es principalmente. ¿Qué es lo que tienen que saber de síncope, chicos? Es cómo, obviamente, definición, ¿no? Y el estudio, cómo estudia un paciente con síncope. Acuérdense que yo les dije que es fundamental un correcto interrogatorio, ¿estamos? Y buscar las causas. Descartar las cardiopatías estructurales, o sea, las valvulopatías o las cardiopatías estructurales, descartar que el paciente tenga algún tratamiento, alguna medicación que lo está haciendo mal o está manejando de forma incorrecta, descartar todas aquellas alteraciones endocrinas como sea la diabetes, que no tenga lupus, artritis, alguna enfermedad autoinmune asociada y una vez que hago el diagnóstico definitivo, ¿tá? De la causa que fuera, primero se trata la causa correspondiente, ¿estamos? Y después asumo o evalúo hacia dónde oriento el tratamiento definitivo. La mayoría de las causas de síncope que requieren un tratamiento definitivo son cardíacas, ¿tá? Arrítmicas o por cardiopatías estructurales. ¿Está? Después el resto, nada más. ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? Yo no, doctor. No sé si alguno de mis compañeros tendrá alguna duda. No, perfecto. Yo no. En el momento de la... Doctor, mi duda entonces para el tratamiento de la hipotensión ortostática. El tratamiento de la hipotensión ortostática, como te digo, primero educar al paciente, ¿está? Explicarle la situación, educar bien. Como vimos, la hipotensión ortostática es generalmente cuando hay un cambio brusco de posición, o sea que hay que decirle al paciente que primero que haga movimientos leves, que se siente primero en la cama, que después se levante despacito. Eso es muy común en los abuelos, hay que decirle que primero se siente si están acostados, esperen unos segundos, después se levanten, ¿estamos? Que eviten los movimientos bruscos,
que tengan una correcta hidratación, ¿estamos? Y relativa dieta rica en sodio, en el caso de que haga de hipotensión mi paciente, ¿estamos? Y si es necesario, se le hace tratamiento farmacológico con la midodrina, como vimos recién, que es un fármaco que estimula el sistema nervioso simpático para tratar de mantener una respuesta, una resistencia periférica dentro de parámetros normales. ¿Estamos? Bien, ¿y la fluorocortisona en qué caso será? En ese caso, cuando yo puedo, también cuando tengo insuficiencia ortostática, o sea, el paciente, a pesar de ese tratamiento, él sigue haciendo síncope. Eso es lo que se vio, es que estimula a las glándulas suprarrenales a liberar adrenalina y eso favorece a mantener una resistencia periférica total adecuada. El paciente va a tener cifras tensionales entre 90 y 100 milímetros de mercurio, no más, pero por lo menos ya va a ser suficiente para no generar el síncope. Gracias, doctor. Doctor, ¿qué otro cortejo neurovegetativo podría atender el paciente con hipotensión? Y generalmente los más comunes son sudoración profusa, sensación de náuseas, mareo, visión borrosa, temblores, y principalmente esos son. ¿Está? ¿Se podría haber asociado a aumento del deseo de defecación o de orinar? Y sí, por eso, sí, todo lo que sea con respuesta vasovagal, digamos, que tienda a la hipotensión, puede haber liberación de esfínteres, puede haber sensación de, ¿cómo se llama?, de defecar o de orinar, pero eso por una respuesta general cuando hay una respuesta vagal, digamos. ¿Ah? Siempre que hay una respuesta vagal que tienda a la hipotensión o a la bradicardia, genera esos síntomas. Son líneas generales. Muchísimas gracias. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Bueno, chicos, la clase de hoy bastante cortita. ¿Tá? Espero que haya servido para entender algo. Síncope es un tema que siempre cuesta. A mí me costó mucho aprenderlo y estudiarlo, pero traté de resumir todo lo posible para que podamos, obviamente, entender y guiar lo que más pregunta siempre en los exámenes. ¿Está? Entonces, espero que les haya servido. Saben que cualquier cosa pueden consultar. Yo últimamente anduve medio atareado, pero ya vamos a tratar de solucionar eso. Y vamos a ver el tema de la charla que vamos a hacer, ya vamos a organizar. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna otra duda? Doctor, sí. No tiene que ver con cardio, sino simplemente, no sé si por ahí algún BDL está escuchando, de los que están tomando asistencia, muchos de nuestros compañeros no tienen cámara y por eso no la prenden, no es que no están presentes o están haciendo otras cosas. Por ahí tendrían que ver ese tema, o sea, como planteó una compañera, no van a salir corriendo a comprar una cámara porque ellos quieren. Tendrían que ver alguna otra forma de tomarnos asistencia, o sea, si ya estamos comentando en el chat, creo que ya es suficiente, o si cambiamos nuestro nombre y ponemos nombre y apellido y comisión, yo creo que ya es suficiente. No creo que tengan que exigirnos poner una cámara para que nos vean si estamos o no, qué estamos haciendo, me parece. No sé si no lo están escuchando los BDL, por lo menos si usted lo puede plantear. Sí, quédense tranquilos que yo voy a hacer, porque aparte fíjense que hubieron chicos que estaban aparentemente poniendo su asistencia y tenían que salir y entrar, no sé, viste, se pierde el hilo de la charla y ahí es donde no tiene gracia. ¿Está? Como claro, sí, o sea, se interrumpió aparte de la clase, me parece un poco bastante desubicado que le hayan interrumpido la clase, muchos se distrajeron por eso y otra cosa, hay chicos que están escuchando desde una misma cuenta, escuchan dos personas. O sea, yo creo que también tendrían que ver esos pequeños detalles, ¿no? Porque si van a empezar a ponernos asistencia, tendrían que ser justo también, porque no todos tenemos la misma posibilidad. Sí, por eso vamos, quédense tranquilos. Sí. Bueno, aparte estamos pagando mucho como para faltar a las clases. No estamos más en primer año. No, obviamente.
Obviamente, chicos, obviamente, eso está más que claro que ante esta situación que a mí me pone, como digo, demasiado nervioso porque estamos en un punto clave de la facultad, pero vamos a hacer todo lo posible para que ustedes aprendan. Ustedes, el concepto, como yo le dije en la primer clase, bueno, muchos de ustedes por ahí no están en terapéutica, pero yo le dije a todos, chicos, ustedes ya tienen que dejar de pensar que están aprendiendo medicina, ustedes están aprendiendo a ser médicos ya, chicos. O sea que ustedes hoy en día ya pueden tratar un asma, una crisis asmática, una neumonía, o sea, ya leyeron eso, chicos, ¿tá? Ya leyeron, o sea, deberían estar capacitados. Obviamente la experiencia hace que eso sea mucho mayor el día de mañana, ¿no? Pero traten de leer, chicos, lean para aprender, ¿tá? Así como, obviamente, yo terminé la facultad y pasé 4 años de mi vida haciendo solo electrocardiograma y viendo electrocardiograma, chicos. Tuve que releer, tuve que leer un montón de cosas nuevamente. Y aparte, ustedes como están leyendo ciertos temas, seguramente manejan mejor que yo. Yo no soy un sabelotón ni un todopoderoso, pero acá aprendemos todos, chicos. Así como ustedes le ayudan también, a mí también. Yo estoy trabajando en un pueblo chico, donde hago de todo, chicos. Yo en mi última guardia del lunes tuve un parto, tuve que poner no sé cuántos puntos y basta, chicos. Quise hacer cardiología para no ver nada de eso y al final hoy estoy haciendo, ¿está? No porque no me guste, me encanta, chicos, pero este tipo de cosas sí obviamente los voy a plantear. Yo quiero que ustedes se sientan cómodos dentro de la incomodidad que estamos pasando todos, pero vamos a solucionar. Sí. Doctor, ahí en el aula, los del aula virtual pusieron que de ahora en más iban a interrumpir las clases. Entonces, si van a interrumpir las clases, sería bueno que todos frenemos, pongamos toda la asistencia, claro, así no se pierde el hilo de la clase, por lo menos, si la van a interrumpir. Obviamente, chicos, vamos a hacer eso. Yo voy a hablar con los bedeles y le voy a decir, cuando a mí me toque las clases, ¿sabes? Yo igual voy a plantear para todos, pero cuando a mí me toque las clases, yo le voy a decir, yo a las 2 empiezo, entonces doy inicio a la clase, que se tomen todas las asistencias, nos tomamos 10 minutos, creo que en 10 minutos ya va a ser más que suficiente para que todos puedan comentar y ahí arrancamos con la clase. Doctor. ¿Sí les parece? Sí. Creo que están haciendo demasiado quilombo por nada. Pongan sus configuraciones.